¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes solo tengamos que hablar de salarios? Que eligen militar en lugar de hacer docencia. Una de las cosas que pasa con la educación pública es que se convierten en centros de adoctrinamiento. Caer en la escuela pública. Van a tener prácticas educativas en el mundo del trabajo que van a ser obligatorias. Bienvenida, Mariela, bienvenido, Juan. Gracias. ¿Cómo estás, Lu? Bienvenida, Lu. Ahí está. Bueno, muy bien en este nuevo episodio de Desde el Aula. Nos costó un poquito, fue un mes complejo. Fue un mes complejo, sí. Pero retomamos con un gran tema. Sigue siendo un mes complejo porque, por supuesto, estamos luchando, como siempre, contra la reforma que hablamos el año pasado y que ya volveremos a hablar, una nueva reforma en la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy estamos acá para hablar otra cosa. Tenemos a Mariela Zarlinga de invitada. Sí, para hablar un tema que ya hemos dedicado varios capítulos, que tiene que ver con la educación sexual integral, pero además con la polémica que, digamos, se ha reforzado al último tiempo. Bueno, hemos charlado ya acá el año pasado, la ciudad aprobó una ley de educación socioemocional y aparece un cierto contrapunto entre estas dos cuestiones. Entonces invitamos a Mariela, que es del postítulo de Joaquín B. González, parte del Consejo Académico, y bueno, para poder hilar un poco más fino en qué hay detrás de todo esto. Bueno, ¿querés contarnos un poco? Yo sí, como punto de partida, me parece que está bueno por ahí porque arrancamos este año con un conflicto en el postítulo, que no se abrían las inscripciones, que no arrancaba, digamos. ¿Cómo fue eso? Voy a aprovechar la oportunidad para decir que no solo nosotras empezamos con un conflicto que nos costó muchísimo lograr la apertura de esta corte, después de haber trabajado todo el año pasado en la renovación, entregando tiempo y forma, y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esperó a último momento, pero yo les diría una semana, yo creo que fue exactamente una semana antes de que abrieran las inscripciones para confirmarnos que efectivamente abríamos las inscripciones, lo que hizo que un montón de gente decidiera, bueno, o sea, claro, si no se abre, en otra cosa. En otro lado. Bueno, igualmente el postítulo tiene una demanda inaudita siempre. Además, no hay muchas alternativas para formación. Yo nunca salí sorteada, quiero decir. No hay más sorteo ahora, tiene que ver con el orden de inscripción y todo. Es como sacar entrada por un recital, hay que estar así. Es malísimo, en la cola, una cosa así. Movistar Arena, estoy Movistar Arena. Refresh, postítulo, refresh. Me da mucha vergüenza cuando todo el tiempo me preguntan sobre esto. Está fuera de nuestras manos. Ya logramos una duplicación de comisión, hemos pedido duplicación de duplicación. Bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no está dispuesto a eso, así que este año nosotros empezamos con ese conflicto. Todavía hay compañeras, entre las que me incluyo, que no hemos cobrado nuestros saberes desde el mes de marzo. Pero bueno, entre las novedades nos recortaron un mes de sueldo, todo el equipo va a cobrar un mes menos, o sea que lo abrieron. Porque no tiene una designación anual ustedes. No, nosotros tenemos altas y bajas por cuatrimestre, tenemos unos contratos extremadamente precarizados, no logramos... Para uno de los postítulos, sino el que tiene más demanda, o sea, tiene uno de los demás seguramente... La Ciudad de Buenos Aires tiene dos postítulos, yo diría, es poco modesto de mi parte, pero son dos postítulos emblemáticos en relación a la educación sexual integral. El más antiguo de ellos era el postítulo de la Escuela de Maestros, el postítulo de educación sexual. Que hablar de eso también, sí. Por eso lo traigo a cuento. Claro. El postítulo de educación sexual integral de la Escuela de Maestros, que tiene ya 19 años por lo menos, o sea, está casi creado al lado de la ley. Y esta semana el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que no iba a abrirlo porque la Escuela de Maestros no va a tener postítulos de nada. Por supuesto que el primero que se vio afectado fue el de educación sexual integral, todo su cuerpo docente y todas las personas que estaban en espera porque hay gente anotada desde marzo para empezar. Es una noticia trágica, podríamos decir, en torno a la educación sexual integral y ya empieza a marcar la cancha de esto que más adelante vamos a desarrollar nosotros. Bueno, ¿cuál es la mirada del gobierno, de la administración actual en torno a qué piensa en torno a la educación sexual integral? ¿Cuánta formación va a ofrecer? Entonces, ahora queda hablando de formación pública y gratuita. Bueno, ya el otro postítulo que tenía una cantidad también importante de vacantes, una tradición y una calidad de trabajo además, ¿no? No es que estamos hablando de un espacio. Yo recién decía 500 inscritos por año, es un montón eso. Sí. El que acaban de cerrar, me refiero. Sí. No entran esos 500, las vacantes son muchas menos. Claro. En nuestro pasa lo mismo, son entre 500, 600 y hay 120 vacantes, 180, 200. Pero bueno. Pero no es menor para mí decir el número porque... Ahora que me acuerdo me inscribí varias veces y tampoco... O sea, yo terminé haciendo una diplomatura en Filosofía y Letras de ESI
porque los otros nunca entré. Claro, pero para mí el dato de los 500 inscriptos por año está bien resaltarlo, porque también como hay una campaña política, ideológica muy fuerte contra la ESI, destacar la vocación de los docentes de formarse en el tema ya es un punto importante, digamos. Hay frente algo... a un gobierno que dice esto es una perversión y qué sé yo, cosas de ese estilo. Y además de un gobierno que dice que quienes trabajamos como docentes no... Tal cual. No sé, somos unos ñoquis o no estamos formados o no estamos a la altura de las condiciones o solo queremos hacer paro. Yo, para que se den una idea, quien no conoce cómo funciona por lo menos el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González, nosotros damos clase los sábados, todos los sábados durante 2 años. Es una persona que se anota ahí, tiene que concurrir desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde durante 2 años. Una persona que no tiene ganas de formarse, que no le interesa el futuro de sus estudiantes ni su propio futuro, por 1,5 puntos de formación que da eso, no te levantás durante 2 años de su vida. Digamos, todo se lo puede comprar en un curso chatarra sin ningún problema. Y te da mucho más puntos los cursos chatarra que... Mucho más. Igual no en son algún cursos, momento... perdón, no son cursos chatarra. No, vos pones plata y te dan puntos. puntajes. Claro. Tal vez en algún momento deberíamos hacer un capítulo sobre eso porque Recontra. es patético. Pero bueno, en este caso, los docentes se anotan en masa. Nosotros hemos llegado a tener 1.200 aspirantes. O sea, Wow. Antes de la pandemia, las últimas 2 inscripciones antes de las pandemias, tuvimos 1.200 y 1.000 aspirantes, tuvimos colas hasta Corrientes. Era terrible porque había 180 vacantes, 120 vacantes. Bueno, después de la pandemia, lo que sucedió en general en la formación docente, bajó mucho la cantidad de aspirantes. Nosotros que trabajamos en el Joaquín en la semana nos damos cuenta que hay poca gente que aspira a ser docente y entonces hay menos inscriptos. Tenemos la módica suma de 500 inscriptos. Con eso lidiamos todos los años. Esa gente llevamos sobre la espalda nosotros que no le damos vacante. Así que no, es el postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín es, bueno, que este año tiene corte asegurada, pero no tiene resolución para el año que viene. En vistas de lo que acaba de pasar... Gente que ingresó este año, o sea, para la gente que está haciendo el segundo año... Va a terminar de formarse el año que viene. Ahora, cualquier persona que esté esperando para entrar el año que viene va a tener que esperar como nosotras hasta marzo del año que viene para saber qué va a pasar. Es incierto si van a dar una nueva resolución y en qué condiciones. Habiendo pasado en el medio lo de escuela de maestros, yo diría que el panorama es más que negro. Bueno, desde acá nuestro compromiso de pelearla para que se sostenga algo tan importante y tan requerido por la docencia. ¿Y ellos qué es lo que dicen? Por ahora, que dicen en torno a que a la... ¿A qué cuando? ¿Por qué no se abre? ¿Por qué no? Claro, cuando ¿por qué no se abre la inscripción o dan solo respuestas acusan problemas burocráticos, Claro. administrativos, cambió la gerencia. Nosotros tenemos aprobado el plan de trabajo. En algún momento pensamos que no estaba aprobado porque nos iban a cambiar los contenidos, porque habían sancionado esta famosa ley de educación socioemocional. Y entonces estábamos sentadas esperando que nos vinieran a decir, bueno, esto no. Bueno, nunca llegó o sea, no sabemos ni si leyeron No deben tener ni idea. Bueno, lo aprobaron, no venía el presupuesto. Bueno, después el presupuesto tardó meses. Eso ya te digo, estamos en junio y yo sigo sin cobrar. Las horas que estoy trabajando, estamos tomando exámenes desde febrero. Nosotros, las mesas de exámenes empiezan en febrero. Claro. Nosotras, las docentes, que no trabajamos. Claro. Y subvencionamos con nuestro bolsillo la formación docente. Bien, esto para ir un poco a esto de la educación socioemocional y la relación que hay entre una cosa y otra, porque es directa. Es decir, en su momento se presentó el año pasado la ley en la legislatura, fue votada por todos los bloques de la legislatura, salvo los legisladores y las legisladoras del Frente de Izquierda, que fueron los únicos que se opusieron. Todos los demás bloques votaron a favor de una ley que, para mí, hoy lo charlaba un poquito con Juan antes de venir. O sea, hay 2 aspectos. Uno está el que nos convoca, digamos, que es que de alguna manera con eso se quiere reemplazar o ir corriendo la ESI. Cosa que es negativa en sí misma, sea con lo que sea que la quieras correr a la ESI, ¿no? Ahora, y por otro lado, es una basura. Los contenidos de lo que viene. Claro, porque yo le decía, me pasa mucho, yo en mi escuela soy referente de ESI. Y 2x3 aparece la situación de, bueno, a veces del DOE, a veces de la conducción, que bueno, la gente que va cambiando, nos llaman, o me llaman a mí, me dicen, hay un problema de bullying en quinto primero, cualquier cosa digo. ¿Lo puede tomar el equipo de ESI? Entonces, no, le digo yo.
O sea, en principio, bueno, bullying ¿por qué? ¿No? Porque también hay que ver. En general, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, muchas veces el tema lamentablemente que más prima con el bullying es la xenofobia. La xenofobia, el racismo, etc. ¿No? Entonces, muchas veces es como, mirá, es muy importante el problema del bullying. Yo como docente lo trato en mis clases y creo que lo tenemos que tratar como escuela, pero de golpe, si cada problema de convivencia que hay en la escuela se lo damos a la ESI, lo que es específico de la ESI, ¿dónde queda? Siendo que, somos profes que no tenemos horas específicas para trabajar ESI, que nos quedamos horas de más. Es decir, es un esfuerzo grande para nosotras. Con una compañera escribimos en la pandemia un trabajo y en algún momento reflexionábamos en ese trabajo sobre lo que había pasado en torno a los discursos en relación a la ESI, ¿no? La ESI tenías una parte de la población para la cual la ESI era la lámpara mágica, todo lo podía solucionar. Hay problemas de xenofobia, frotás la ESI, se soluciona. Hay problemas de violencia de género, frotás la lámpara, hay problemas de poco presupuesto frotás la lámpara de la ESI. Y después está el otro grupo que piensa que la ESI es la caja de Pandora. Todos los males vienen de la mano de la ESI. No habíamos trabajado con estas dos figuras. Con mis hijos no te metas. Claro, era muy interesante pensar porque me parece que hay una cosa, ¿no? Las escuelas oscilan entre estas dos cosas. No, ESI acá nosotros no queremos porque con mis hijos no te metas, o que vengan las del equipo ESI. Claro. Que vengan las... A lo que voy es, ¿por qué traigo a colación esto lo del bullying? Porque el bullying es un problema importante y hay cosas escritas y hay que trabajarlo y es algo que la escuela tiene que tratar. Uh-huh. La educación emocional es una basura. Porque, correr a la ESI para dar el bullying me parece mal, porque para mí la ESI tiene que mantener su especificidad, que después podemos hablar un poco, pero creo que ya lo hemos tratado acá. Pero encima lo de la educación emocional es una cosa... Ahí cuando nosotros tratamos de pensar ¿por qué hace este ruido? ¿No? ¿Por qué la comparamos? ¿Por qué lo traemos a colación uno de otro? A mucha gente le puede parecer... Bueno, sí, en principio los términos no son parecidos. Claro, sexual, son cosas emocional. diferentes. O sea, cuando nosotros pensamos en el paradigma de la educación sexual integral, estamos pensando en la integralidad de las personas, en la integralidad de la sexualidad, en la integralidad de la salud, ¿no? El ser humano como un ser integral. En realidad yo tengo una perspectiva que es media compleja para la educación sexual integral, porque yo pienso que en realidad la ESI sí debería abordar todas las cuestiones que pasan. Yo pienso que desde la mirada, desde la educación sexual integral, se pueden abordar todas las situaciones de la escuela. No pienso que lo tenga que hacer el equipo ESI. Ese es el problema. No 3 personas que no tienen un cargo exclusivo ni dedicación de muchas horas tienen que hacerse cargo de eso. Pienso que todo el mundo en la escuela debería estar formado en ESI, claro, para poder transversalizar un discurso que permita, como una herramienta que abra o destrabe o permita problematizar todas las relaciones que suceden dentro de la escuela. Pero para eso necesitamos un equipo formado, ¿sí? Otra realidad. Me parece que está muy bien que se le reconozca a algunos referentes el trabajo en ESI, y reconocerlo para mí implica un reconocimiento monetario por las horas que trabajan y dedican a eso. Entonces no pienso que el equipo ESI tenga que resolver, pero estoy hablando de una hipotética escuela que no existe, a la que pienso que deberíamos ir. Ahora, en torno a la educación emocional, para quien no, o la ley porque también es eso, todo es impreciso esto, ¿no? La ley se llama Educación de Bienestar Socioemocional. O ese era el proyecto de ley que luego terminó, en realidad, ese era el proyecto de ley que luego con ese nombre, lo cambian. Claro. ¿Por qué? Porque durante las discusiones a las que asistimos todos a la legislatura porteña sobre estos proyectos de ley, venían colegios que traían a sus estudiantes a manifestarse a favor de este proyecto. Entonces, y los adolescentes de muy buen tino hablaban de sus padecimientos de salud mental y pedían asistencia. O sea, hablaban de cosas concretas, lo opuesto a la ley que habla de cosas etéreas y abstractas, ¿no? Claro, los pibes, yo participé creo que de 3 encuentros. Bueno, en esos 3 encuentros siempre hubo estudiantes que hablaban de
Y además, por suerte, con un tino increíble, ellos traían algo que acá se evade totalmente, que era la situación de cómo salimos de la pandemia. Acá seguimos haciéndonos los sotas, chiflando para arriba, acá no pasó nada, vamos para adelante, dale, seguimos. Nada de lo que sucede está relacionado a cómo atravesamos la pandemia, quiénes sobrevivimos, quiénes no sobrevivimos y en qué condiciones salimos. ¿Qué pasó? Ese hiato que hay en el medio en las instituciones educativas. Me parece que cada lugar tiene que reflexionar qué le pasó en torno, cada institución tendrá que pensar qué le pasó en torno a la pandemia. Yo trabajo en una escuela, pienso que pasó en una escuela. Y todos decimos eso, o sea, no tiene nada que ver la escuela a la que volvimos de la que nos fuimos cuando pandemia. Bueno, los pibes manifestaban esto. Bueno, estos son degenerados directamente. O sea, de verdad que son degenerados, porque lo que hacen es plantear que los conflictos de conducta, de relaciones sociales adentro de las escuelas son conflictos personales que los individuos tienen que, cito, gestionar, autocontrolar, manejar, regular. Bueno, es un lenguaje del management empresarial bajado a un recreo de una escuela. Esto es ridículo, o por lo menos que blanqueen sus intenciones, si no, si van a privatizar y comercializar todo nuestro sistema educativo, claro, hacete una ley de comercio educativo, no sé, pero bueno, esta ley de educación emocional lo que claro, está viendo el yeite de aquellas docentes que no tienen herramientas, se sienten abandonadas por conducciones, por los referentes escolares, por las supervisiones, por los sueldos magros que cobran, por la crisis por la que están atravesadas las familias que concurren a nuestras escuelas, porque también nosotros tenemos que reconocer, no estamos hablando de una escuela que te está gozando de una salud. Lógico. Claro, una reforma tras de otra que no encaja, que fracasa, y el resultado de los fracasos de las reformas resulta que son los problemas de conducta de los pibes o los docentes que hacen paro. Que además que se resuelven de forma individual, el pibe respirando hondo, ¿no? Exacto. Recién les mostraba, antes de que empecemos, los materiales que nos mandó el Ministerio de Educación a los referentes de ESI para la última jornada de ESI en las escuelas. Son 3 materiales sobre estos temas de educación socioemocional y regulación de las emociones y qué sé yo. Y es muy llamativo cómo todo está en el aire, ¿no? Entonces, hay problemas. Dice. Nunca enumera los problemas, ¿no? ¿Qué tipo de problemas? Hay conflictos. Hay problemas emocionales. ¿Qué causa esos problemas emocionales? O sea, no hay ninguna referencia a la pobreza, a la pandemia, a la violencia, a las condiciones de trabajo, a las condiciones de trabajo de los docentes, a las condiciones edilicias, a que no alcanzan las viandas. O sea, no hay ninguna referencia a la realidad. La materialidad no existe. La materialidad no existe. Entonces son todas recetas y nos reíamos porque hay una en particular, después la vamos a poner para que lo puedan bajar en los créditos, no sé cómo se dice. En la descripción de YouTube. La descripción de YouTube. Es un ejercicio para que para calmarse. O sea, hay un alumno o una alumna que está como muy... a mí me hace acordar a la película esa, Locos de Ira. Sí. Que lo mandan, que está, ¿cómo se llama? Adam Sandler y Jack Nicholson, que hacen la gestión de la... Porque hay toda una cosa, digamos, de que no hay que tener ira, no hay que tener enojo. O sea, hay emociones buenas y emociones malas. Dentro de todo este discurso, claro, las emociones buenas, las emociones malas. No, acá justamente dice que no, dice no hay emociones buenas, emociones malas. El problema es... la intensidad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lidiamos con ellas? ¿No? Pero cuando las emociones son muy intensas se vuelven malas. Hay algo ahí dando vuelta. Pero además, ¿de dónde vienen esas emociones? ¿No? ¿Qué te pasó a vos? ¿Para qué? Y hay entonces, bueno, uno con la mano que tenés que respirar, subir el dedo, inhalar, exhalar. Y hay otra que es peor todavía, que es como un esquema de un cuadro de doble entrada, donde vos tenías que poner la emoción de un lado, poner alegría, ¿no? Pones alegría. Y después ponías cuándo había sentido alegría, en qué situación, y qué lo había generado, no sé qué, ¿no? Y como si una persona que tiene, por ejemplo, una emoción en cuanto a algún tipo de trauma, algún tipo de abuso, pudiera ponerlo en un cuadro de doble entrada, ¿no? Es como angustia, me abusó mi tío. Bueno, o sea, gestión. ¿Qué estamos hablando? 100% gestión. ¿Y vos tenés caracterizado, Mariela, esto históricamente cómo surge el discurso de la educación emocional, la inteligencia emocional?
¿a qué viene a responder? Y responde a un modelo económico que se viene abriéndose paso. Perdón, porque para aclarar una cosa, nosotros hablamos mucho de la ciudad, porque estamos ahí, qué sé yo, pero no es un problema de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? De hecho, en muchas legislaturas del interior se votaron leyes parecidas. Hay por y en lo el menos mundo, 4 provincias que ya tienen sus propias leyes de educación. Y hay una emocional. tendencia bastante internacional en esto. Y sí, hay lugares distintos lugares en el mundo donde va avanzando, pero digo, es un discurso muy asociado a un modelo económico extremadamente individualista. Es como el soft del neoliberalismo, ¿no? Digo, estas son las recetas económicas y estas son las recetas sociales y estas son las recetas escolares. Y en lo que tiene que ver, cómo vamos a, otra vez, gestionar las escuelas, nosotros lo que hacemos es, nosotros no, ellos lo que hacen es lograr encapsular cualquier tipo de emoción que se mueva de la media y que sea disruptiva, ¿no? El discurso es, no, nada disruptivo, tiene que ser todo encausadito, todo controlado, pero sobre todo, la persecución del conflicto como el gran problema, el causante de que los resultados de esas pruebas patéticas no den. Porque cuando nosotros participábamos de esos debates en la legislatura, después en esa ley Berreta quedó todo tergiversado. Porque hasta lo sacaron de los considerandos. Pero durante semanas estuvimos escuchando que los resultados de las pruebas, los resultados malos de la lectura, la comprensión lectora y las pruebas de matemática daban mal, porque los pibes no se pueden concentrar, porque los desórdenes en el aula. En los documentos que bajan las escuelas, que comentó recién Luciana, sigue ese discurso. Sí que sigue. Y en el documento de la gerencia operativa. Pero no se pueden concentrar y entonces... Hay que regular las emociones para que no se pueden concentrar porque están enojados. No tiene sentido. Y sí, el enojo provoca conflictos, se pelean entre ellos, hay desorden. Pero es tremendamente Berreta, perdón, no encuentro las palabras. Echarle la culpa a cualquier cosa antes que a que la escuela se caiga abajo, ¿no? Y sí. Además, qué sé yo, podríamos pensar incluso que los pibes están enojados porque la escuela se cae abajo. Claro. Por ejemplo, ¿no? O están asustados. Claro, y entonces sí. O hace frío en la escuela por no hay calefacción. Claro. O se están desmayando de calor porque es una caja de zapatos y no hay un ventilador o una ventana. O no hay un patio con sombra donde puedan descansar en el recreo. Sí, para los propios docentes también. El otro día estuve en una escuela de estas pioneras de la secundaria Aprende, donde hay mucho malestar con justicia de los docentes, porque se ha intensificado el ritmo de trabajo de manera insoportable, porque tienen que improvisar todo el patrón. Y me contaban que otro día tuvieron en taller de educadores, que es una reunión que se hace semanalmente junto a todos los docentes, que supuestamente eran las únicas horas que les quedaban disponibles para planificar. El taller de educadores. Sí. Porque todas las demás horas tienen que ir a visitar a otro aula. Entonces, están todo el tiempo. Hola. Y entonces sin que nadie les avise, el taller de educadores viene una capacitadora en bienestar emocional. Ay, pero pará, es como una sitcom. Sí. O sea, entonces, y lo peor es que... no tienen tiempo para planificar. Van a usar esas 2 horas para planificar y viene una persona a usarles esas 2 horas que tienen para planificar para hablarles de que se tienen que calmar. Para hacerles la manita. Claro, y entonces nadie que empieza a proponer una actividad, que sé yo, nadie tiene ganas de hacer eso, pues tenían trabajo que hacer. En un momento parece que la capacitadora les pregunta, como ustedes no tienen ganas de esto, no, porque es nuestro horario para trabajar para otras cosas, y se ofende y se va. No pudo controlar sus emociones. La capacitadora es como eso que leíamos el año pasado cuando analizábamos el documento de la reforma, que también hablaba, hay mucho malestar entre los docentes, entonces vamos a hacer una reforma para que trabajen más. Y se encontró, cuando estaban por sancionar la ley, nos llega un mail a todos los docentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires celebrando que habían inaugurado espacios de relajación en el ministerio, en el edificio del ministerio, tremendo. Que eran salas de meditación. Podemos sacar turno e ir a meditar 15 minutos en el ministerio allá en Perete. Podés aprovechar e ir a meditar. Tenés sillones de meditación. Como si tuvieras una hora libre para hacer algo en la vida. 132, me tomo el 132, me bajo en retiro. Es para los trabajadores de allá, pero igual, incluso para sus trabajadores. Y en las escuelas también hay propuestas las salas de la calma. La sala de la calma. Incluso pienso que... Lo de la sala de la calma, yo solo puedo pensar en una especie de
manicomio de los 50. Y paredes, acolchadas. En la película de Jack Nicholson, digamos. Sí, paredes acolchadas. Y los chicos rebotando ahí adentro. Claro. O sea, a la sala de la calma. Entiendo que lo empujan entre 3 docentes a la criatura, lo meten ahí adentro y lo cierran. ¡Pum! El drama con eso es que empalma con un drama que tenemos también en esa escuela, que es el tema de la inclusión farsesca que se ha hecho en los últimos años. Entonces, creo que también trata de empalmar con cierta sensación de docentes totalmente colapsados que dicen, yo no puedo con este chico, yo no puedo. Le dejo el aula y me voy a la habitación de la calma. También podría ser para los docentes la habitación de la calma. Y aparece, ¿no? Como un intento de dar una salida. Hay algo por ahí para poner un poco más de letra en la tensión entre estas dos propuestas, ¿no? La ley de educación socioemocional o educación emocional y la educación sexual integral. La educación sexual integral tiene una ley, tuvo un programa nacional y en Ciudad tenía un programa que fue desarticulado hace tiempo ya, pero la Escuela de Maestros, por ejemplo, tenía un equipo dedicado a producir contenido, cursos de formación que eran pequeños, pero había compañeras que tenían recorridos increíbles en trayectoria como equipos de ese lugar. O sea que vos hacías los cursos, aunque daban poco puntaje, aprendías mucho. ¿Sí? Esos cursos que nadie quiere hacer porque te dan poco puntaje y te exigen atravesarlos y ser atravesados por esos cursos, pero eran cursos ideados por personas altamente formadas en la temática, ¿no? Con un recorrido enorme. Esa dirección estuvo paralizada hasta hace poco tiempo, luego desmantelada, y por otro lado nosotros vemos crecer algo que es la manera de gestionar la educación en este momento, que es las gerencias, ¿no? Sabemos que cada currícula está manejada por un gerenta operativa. Bueno, la gerencia de educación emocional existe, tiene edificio, tiene materialidad. Edificio. Tiene salas, tiene una gerenta que ha tomado bajo su cargo la parte de ESI. Bueno, mientras ESI hace por lo menos 2 años no hay una sola capacitación en educación sexual integral, no se sacan cursos nuevos, Escuela de Maestros no oferta nada que tenga que ver con educación sexual integral, no deja de bombardearnos con la educación emocional. Incluso en el Buenos Aires Aprenden, ustedes habrán visto que el perfil de estudiante está dividido en tres partes. 1/3 del perfil educativo de ese egresado. ¿Es la educación socioemocional? Son habilidades socioemocionales. Sí. O sea, no es algo que va a venir, que bueno, implementarlo un ratito, fíjate. Estamos pensando que los docentes van a tener que salir a formarse en masa y de manera, entiendo yo, que completos, sí. Porque ¿cómo vas a hacer 1/3 de tu práctica sobre algo que no tenés idea qué es? 1/3. 1/3 de lo que hagamos con los pibis en las aulas tiene que tener que ver, según esta farsa del Buenos Aires Aprende, con la educación emocional. Sí, no, termina y ahora digo. Tenemos no dejan de emanar riquezas para la gerencia operativa de educación emocional mientras se destruye o se vacía y se vuelve inoperativa todo lo relacionado a la educación sexual integral. Y ahí es donde yo digo, bueno, y sigo sin entender qué tienen que ver. Claro, sigo sin explicarlo. La educación sexual integral, de manera integral, como estaba tratando de decir antes y yo misma me interrumpí, tiene que pensar en esa integralidad. El trabajo, tiene un trabajo, pero hace más de 18 años que venimos proponiendo un trabajo sostenido, sistemático, académico, revisado y puesto en práctica y vuelto a revisar y vuelto a poner en práctica en torno a la afectividad y las emociones. No es un invento de ellos. No, claro. ¿Sí? El problema es que lo que cambia ahora es el paradigma con el cual se piensa. Nosotros, quienes nos formamos en ESI hace muchísimos años, trabajamos con las emociones todo el tiempo en las escuelas. El trabajo dentro de las escuelas está cruzado con las emociones. Ahora, venimos de escuelas, de formaciones, de paradigmas donde pensamos que las emociones son producto también de las relaciones sociales, de determinadas relaciones sociales en determinados contextos socioeconómicos. Entonces, si nosotros tenemos las escuelas prendidas a fuego, no es porque la gente no se puede regular, es porque el contexto socioeconómico está prendido a fuego. Las escuelas son cajas de resonancia del contexto. ¿Qué pensamos? ¿Que los docentes estamos haciendo cosas mal adentro de las escuelas? ¿Que no nos alcanzan
las herramientas para trabajar la emocionalidad. No nos alcanzan las herramientas para transformar la realidad adentro de las escuelas, porque es tan brutal lo que está pasando afuera. O sea, ¿cómo deberíamos gestionar la emocionalidad, según sus palabras, de una persona que viene con una sola comida al día? Mi hija me cuenta que hay una compañera en la escuela que se lleva los sándwiches de la vianda para hacerse empanada de jamón y queso para el otro día. Ellas que llevan comida le regalan a ella los sándwiches de vianda de la escuela para que la otra compañera pueda tener una comida más en la casa. ¿Cómo gestionamos? No hablemos de enojo si quieren. Hablemos de vergüenza. Hablemos de angustia. Hablemos de miedo. Es que eso no aparece. O sea, no aparece nunca el porqué de esa emoción. Acá hay una chica que, suponete, no habla. Bueno, hay que hacer que hable, no sé. Claro. Pero, ¿por qué no habla? Porque por ahí... que metan el cuadro. Si una persona tiene vergüenza por esto... No. Claro, no importa qué es lo que llevó a esa emoción. Claro. Y por lo tanto, lo que no importa es, como no importa el problema que causó la emoción, no importa resolver ese problema. Lo que importa es hacer algo que esa emoción desaparezca de mi vista. ¿no? Es como una especie de regimentación. ¿Estás enojado? No me lo demuestres. No quiero verlo. No importa por qué estás enojado, porque cuando vos te enterás por qué esa persona está triste, enojada, angustiada, avergonzada, lo que sea, tenés que hacer algo con la causa de ese enojo, esa angustia, esa vergüenza, lo que sea. Acá a nadie le importa eso. Bueno, nosotros digo, no a las personas que están queriendo hacer estas leyes. Es como un intento de regimentación emocional, ¿no? De bueno, hay que encajarte en esto Esto también viene en un paradigma, nosotros... esta gestión es deudora ¿se acuerdan? ¿No? Del PRO y la alegría y lo globo, el papel picado y el baile, adelante de toda la miseria. Bueno, pero digo, no hubo globo, no hubo baile, no hubo papel picado. Como jefe de gobierno sigues testando a una persona bajo su signo político y hay esta cuestión de... Bueno, la respiración, la calma, el bienestar, la alegría, en contraposición a las lágrimas, ¿no? Como le gusta decir al presidente, las lágrimas de zurdo, ¿no? Nosotros somos los tristes, los amargos, los enojados, los descontentos. Pero en el medio hay toda una avenida de otras emociones. Yo recién mencionaba, ¿no? La angustia, el miedo. Porque las personas... Cuando nuestra situación, nuestra existencia cotidiana está atravesada por diferentes violencias, no solo sentimos bronca. El miedo es una barrera enorme para poder aprender. La angustia es una droga, casi podría decir, una droga distractiva, porque no puedes concentrarte en nada que no sea tu angustia. Entonces, incluso una ley de educación socioemocional que ni siquiera menciona o se pone en contacto con las realidades de los pibis que habitan las escuelas, ¿no? Hay conflicto, bueno, seguro que están enojados. Pero son adolescentes. La adolescencia es una etapa, porque empiezan todos así los textos, ¿no? Son adolescentes. La adolescencia es una etapa... Bueno, sí, dale, ya está. Sí, para mí hay algo, siguiendo este contrapunto que no hay que dejar de destacar, que también la ESI se impone o se impuso muy de abajo para arriba, ¿no? Y eso para mí le dio toda una potencia. O sea, yo me acuerdo cuando se ocupaban las escuelas de la ciudad para que se implemente la educación sexual integral. Es decir, tuvo siempre un carácter más subversivo en algún sentido, digamos, de cuestionar cierto orden establecido y de imponer que algo que no se trataba en la escuela se trate. En cambio esto, de golpear la mesa... De organización. Tuvo un carácter de organización y bastante de abajo para arriba, digamos, ¿no? Como el resultado de un movimiento de lucha. En cambio, esto es algo que viene de arriba para abajo en función de regimentar, ¿no? Y de, bueno, como decía hace un rato Mariela, controlar y evitar perseguir el conflicto. Sí, y el otro día nosotros hicimos un panel de 5 egresadas del postítulo, de 4 egresadas del postítulo que están trabajando, que están investigando en torno a estas cuestiones, y ellas decían que muchas de las escuelas donde esto entraba son escuelas donde incluso las docentes, las compañeras docentes, le abren la puerta. Pero porque eso nos habla también de la situación de abandono. Digo, los equipos de orientación están vacíos, las orientadoras están explotadas. Por una escuela de 700 pibes hay 2 personas en el equipo de orientación. Sobrepasados por completo, sí.
Y por otro lado, lo que vemos es que, insisto, los padecimientos son tan grandes. Digo, ¿por qué no nos dedicamos este tiempo a charlar qué es lo que le está pasando a las infancias y a las adolescencias? Nosotros tenemos adolescencias totalmente bombardeadas con redes sociales, con propuestas, con apuestas de juego, con redes que los empujan a hacer desafíos que muchas veces lindan con el peligro, la muerte, niveles de demanda de consumo que no tiene límites, el nivel de ansiedad. Ahora hay especialistas, neurocientistas, que a ellos les encantan, denunciando por todos lados el efecto real y material que tiene en la subjetividad de las personas haberse socializado a través de las redes sociales. Y eso es lo que estamos viendo. Hay gente que no puede establecer un diálogo, sostener una conversación, pero que no puede, en el sentido de por ahí, que ha hecho de la virtualidad la manera de comunicarse con el mundo, y cuando se encuentra cara a cara con otras personas no tiene herramientas para llevarlo adelante, o estudiantes que no pueden dejar de scrollear durante la hora de clase. Bueno, digo, hay un montón de cuestiones que tenemos que están sucediendo con las adolescencias y las juventudes, que deberíamos poder estar discutiendo en vez de estar perdiendo tiempo y derivando plata a fundaciones extranjeras que vienen a dar estos cursos, estas capacitaciones, cuando nosotros, el mismo gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, certifica, es el que durante 17 años ha firmado los títulos de egresados de nuestro postítulo, especialistas de nivel superior en docencia de educación sexual integral. O sea, ¿a dónde vas a buscar especialistas a Chile para que te hablen de emocionalidad y afectividad? Si vos los estás sacando, los estás haciendo egresar de tus propios profesorados. Claro, ustedes están muy ideologizados, Mariela. Claro, ¿por qué no trabajas con tus propios especialistas? Que traer gente neutral. Sí, neutral. Entonces, es degenerado lo que dije antes. Cuando ellos nos dicen que las feministas somos degeneradas, lo que están haciendo es agarrar una transferencia, diría mi psicóloga. Entonces, nosotros no somos degenerados. Nosotros estamos oponiéndonos a una situación de ese mamarracho que están trayendo, que están presentando, que además una ley que no sé cuántos meses tiene, lo sancionaron en enero, no tenemos... ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron con esa ley? No, es estas cosas que bajan a las escuelas, claro. Ahí van tratando de... Mandan 3 hojas para el día de la jornada de ESI. El vaciamiento de la ESI se ve en un montón de cosas, o sea, desde cosas mínimas que te das cuenta. Por ejemplo, otra vez había un encuentro, o sea, yo me fijé la hora, porque yo los viernes trabajo en otro lado, no trabajo en mi escuela. Entonces, en la escuela que soy referente, abro el mail el lunes y encuentro que hay un mail del viernes que lo mandó supervisión a las 21:50. Media. Los supervisores lo reenvían a las escuelas a las 22:20. Viernes 22:20, Y entonces yo el lunes me entero que el miércoles tengo que ir con alumnos y alumnas promotores ESI a no sé dónde, en la otra punta de la ciudad. Además, mi escuela está en Almagro, esto en Lugano. Y los de zona norte tenían que ir. Y decís, poner un poquito de ganas. Es un poco, o sea, todo es vaciamiento. O sea, el vaciamiento, porque también, nada, te sacan las ganas. Vos estás armando otra cosa, venís laburando una jornada de ESI con tus compañeras, con los chicos, con los promotores ESI de los estudiantes, etcétera, etcétera. Y de repente, esto hay que hacerlo sí o sí, y los supervisores te presionan, tenés que dejar todo, dejar tu clase, dejar lo que estás armando, irte a la concha del pato, a nada, a no hacer nada, una cosa mal armada. Estaba mal la dirección encima. O era al lado, o a la vuelta, pero estaba todo mal. Entonces, después hay una jornada de si te bajan estas 3 documentos pedorros con la manito y la respiración, y que la adolescencia es una etapa difícil de la vida, el vaciamiento es total. Claro, sobre todo es un vaciamiento de sentido. Claro. ¿No? Por lo general es por la galería, hacer para las fotos, sacar el posteo de Instagram. Bueno, en realidad quienes trabajamos en educación sexual integral hace 18 años que no trabajamos ni para la galería de Instagram, ni para las fotos de ellos, sino que trabajamos para las comunidades educativas de manera situada. Eso también es fundamental. No se puede bajar una receta
Porque esto es emular los planes que vienen de reformas económicas para todos lados. Entonces se usa lo mismo en toda Latinoamérica. No se puede usar todo lo mismo en todas las escuelas de Buenos Aires. Porque la ciudad de Buenos Aires tiene realidades diferentes. Necesita pensar proyectos de educación sexual integral situados en cada comunidad. Hay comunidades que tienen más población de pibas y de pibas embarazadas, hay comunidades que tienen más inmigrantes, menos inmigrantes, más deserción, menos deserción. Hay las mismas modalidades de las escuelas, son culturas escolares diferentes. Por lo tanto, las respuestas que tenemos que dar a las necesidades de cada escuela tiene que estar situada en torno a esa comunidad. Eso es algo que quienes trabajamos en educación sexual integral... Obvio, ¿qué se viene trabajando en la escuela? ¿Qué temas se viene trabajando? No, esto ya lo trabajamos 3 años seguidos, tratemos este otro... No, de eso no hay nada. Como una jornada EMI va a decir, todas las escuelas tienen que trabajar lo mismo. Cada jornada EMI tiene que trabajar lo que la escuela necesita trabajar. Entonces, en torno a la propuesta de educación emocional, yo también me quedo pensando, nosotros desde el postítulo trabajamos, nuestra mirada teórica tiene que ver con la de la psicología social. Entonces, nunca estamos pensando un individuo aislado en el vacío, descontextualizado. Y cuando pensamos la salud desde la psicología social, la estamos pensando como la adaptación activa al cambio. El contexto cambia. Es dialéctico. Nosotros, para adaptarnos a eso, activamente hay que, transformarlo. Hay que agarrar la realidad y transformarla. Y bueno, sí, hay conflictos. Bueno, hay que lidiar con esos conflictos. Ahora, lo que esta gente propone es una mirada totalmente opuesta. Es una adaptación totalmente pasiva al cambio. Esto es así, hay que meterlo acá, llévatelo a casa, de esto no se habla. Bueno, esa famosa, tenemos que ir cerrando, pero esta famosa frase de prepararlos para la incertidumbre, ¿no? Y para disfrutarla, porque eso decía Burrich. Bueno, eso es cínico. Claro. Eso es cínico. Claro, nosotros, sí, me río porque no sé qué hacer. Nosotros también tenemos, estaría bien que nosotros contestemos poniéndonos nombres a las cosas, llamar las cosas por su nombre, ¿no? Semejante frase es de un nivel de cinismo que no tiene nombre, porque lo cierto es que me parece que no debe haber nada que le haga peor al organismo humano que vivir en la incertidumbre total todo el tiempo. Yo no me quiero preparar para la incertidumbre. Por supuesto. Yo me quiero preparar para poder planificar el futuro con los pibes. No, y es de un cinismo total, de alguna forma, para cerrar, me parece que es una buena conclusión hacer esta ley y promover este control de emociones de cosas que las provocan ellos mismos. Es decir, es el gobierno de la ciudad, son el gobierno nacional los que provocan la incertidumbre, la precarización de la escuela, las condiciones laborales, es decir, la pobreza, etc. La incertidumbre y después la culpa es tuya de que no te sabes regular. Claro, los mismos que te mandan al tacho te dicen, bueno, pero en el tacho, controlate. Quédate adentro. Quédate adentro y tranquilito, por favor, que no hagas mucho ruido, que tengo que seguir. Claro, sin conflicto. Pisándole la cabeza a la gente. Nosotros desde la educación sexual integral no le tenemos miedo al conflicto. Yo le tengo miedo a la paz de los cementerios. Bueno, entonces en ese sentido me parece que son paradigmas bastante opuestos y miradas o formas de abordaje totalmente diferentes. Por eso mismo que sí vamos a enfrentar este conflicto del cierre del postítulo de la Escuela de Maestros y vamos a seguir defendiendo el postítulo de Joaquín B. González, por supuesto. Porque no nos imaginamos que vaya a ser muy tranquilo el próximo año. Así que bueno, muchas gracias, Mariela, por venir. Les agradezco a ustedes. Y nos vemos. Gracias a todos por escuchar.